El 31 de agosto los cristianos ortodoxos celebran la fiesta de Nuestra Señora de los Fundadores, donde se venera la reliquia del santo cíngulo, o sea el cinturón que usó la Virgen María y que declaran que está en el monasterio de Batopedí, en el monte Athos. Según una tradición sagrada y la historia de la Iglesia, la Santísima Theotokos 3 días después de que ella se durmió, resucitó de entre los muertos y ascendió en el cuerpo al cielo. Durante su ascensión, ella dio su cinturón santo al apóstol Tomás. El cinturón santo, según la tradición, fue hecho por la Santísima Virgen María con la piel de camello. La emperatriz Zoe, esposa de León Biel Sabio, en gratitud por su curación milagrosa, bordó el cinturón con el hilo de oro, como se lo ve hoy, pero dividido en 3 pedazos. Cíngulo que usó la Virgen María es venerado por católicos y ortodoxos. Una de las reliquias más veneradas por los ortodoxos es el llamado Santo Cíngulo de la Virgen o Cinturón de la Virgen, Agiasoni, en griego, que conservan en el monasterio de la Anunciación de Batopedí, el segundo en rango de los que pueblan el monte Athos, en Grecia. Se trata de un cinturón realizado en pelo o lana de camello tejido, según la tradición, por la propia mano de la Virgen María. Según recoge la literatura apócrifa, concretamente la llamada narración del pseudo José de Arimatea, este objeto es una prueba de la asunción de Nuestra Señora a los cielos recogida por el apóstol Santo Tomás, quien se encontraba en la India. Después el bienaventurado Tomás se puso a contarles cómo se encontraba celebrando misa en la India, explica el autor. Estaba aún revestido de los ornamentos sacerdotales cuando, ignorando la palabra de Dios, se vio transportado el monte Olivete y tuvo ocasión de ver el cuerpo santísimo de la bienaventurada Virgen María que subía al cielo, y rogó a ésta que le otorgara una bendición. Ella escuchó su plegaria y le arrojó el cinturón con que estaba ceñida. Entonces él mostró a todos el cinturón. Como explica Luis Antequera, esta narración forma parte del género denominado literatura asuncionista, junto con otros títulos como el libro del tránsito o pseudo Melitón, el libro de San Juan Evangelista o el libro de Juan Arzobispo de Tesalónica. El cíngulo de Batopedí se conservó en Jerusalén hasta el siglo IV, cuando aparecen indicios de hallarse en Sela, Capadocia. El emperador español Teodosio el Grande lo devolvió a Jerusalén, y luego su hijo Arcadio lo trasladó a Constantinopla. En 1185, con motivo de la derrota del emperador Isacio por el rey de los búlgaros Hasán, la reliquia habría sido llevada a Bulgaria, de donde habría partido posteriormente a Serbia. Precisamente el príncipe serbio Lázaro I, 1372 a 1389, habría hecho entrega de la misma al monasterio de Batopedí para su custodia. 5 veces al año se expone en Italia otra tradición diferente sobre el cíngulo de la Virgen lleva hasta la reliquia que se conserva en la Catedral de San Esteban en Prato, Italia, donde se venera en una capilla propia. Precisamente gracias a esa reliquia fue conferida a la localidad la categoría de diócesis en 1653, junto con Pistoia, y su separación posterior en 1954, 4 años después de la proclamación del dogma de la Asunción por el Papa Pío XII en la bula Munificentissimus Deus. El cíngulo de Prato tiene una longitud de 87 centímetros, está realizado en lana de cabra, frente al pelo de camello de la que está hecha el de Batopedí, y es de color verduzco y brocado en hilo de oro. La presencia de la reliquia en Prato se remonta a 1140, en los tiempos de la Primera Cruzada, cuando Michele del Prato, un italiano enrolado en los ejércitos cruzados, lo recibe en la dote de su mujer, María, una cristiana de Jerusalén, hija de un sacerdote de rito oriental, probablemente caldeo y por lo tanto no sometido al voto de castidad. Según la tradición, la cristiana en cuestión, así como su padre sacerdote, pertenecían a la familia encargada de la custodia de la reliquia desde tiempo inmemoria.
De vuelta a Prato, en 1171 Michele habría hecho donación de la reliquia in articulo mortis al preboste catedralicio Ruberto della Pieve, momento a partir del cual, empezó a ser objeto de una acendrada veneración que se unió a los muchos milagros que se producían en torno a él, sobre todo en peticiones de fertilidad por parte de matrimonios que no podían tener hijos. Actualmente se conserva custodiada bajo 3 llaves, una de las cuales en posesión del obispo, y se procede a su ostensión 5 veces al año: Pascua, el 1 de mayo, mes de la Virgen, la Asunción, Navidad y el 8 de septiembre, Natividad de María. Nuestra Señora de los Fundadores, se conserva el cinturón de la Virgen María, 31 agosto. El 31 de agosto los cristianos ortodoxos celebran la fiesta de Nuestra Señora de los Fundadores. Allí se venera la reliquia del Santo Cíngulo, o sea el cinturón que usó la Virgen María, y que declaran que está en el monasterio de Batopedi, en el Monte Athos. En Prato, en Italia, dice también tener esa reliquia, pero esta vez desde el lado de los católicos. En ambos casos, la tradición cuenta que la Virgen se lo dio al apóstol Santo Tomás. El cinturón en el monasterio de Batopedi. El venerabilísimo y lleno de gracia cinturón de Nuestra Santísima Virgen María, que está en el Santo Monasterio de Batopedi en Agios Oros, Monte Athos, es el único recuerdo precioso que se mantiene de su vida terrenal. Según una tradición sagrada y la historia de la Iglesia, la Santísima Theotokos 3 días después de que ella se durmió, resucitó de entre los muertos y ascendió en el cuerpo al cielo. Durante su ascensión, ella dio su cinturón santo al apóstol Tomás. Tomás, junto con el resto de los santos apóstoles, abrió su tumba y no encontró el cuerpo de la Santa Theotokos. De este modo el cinturón santo es la prueba para la Iglesia de su resurrección y la ascensión corporal al cielo, y, en una palabra, en su metástasis. El cinturón santo, según la tradición, fue hecho por la Santísima Virgen María con la piel de camello. La emperatriz Zoe, esposa de León Biel Sabio, en gratitud por su curación milagrosa, bordó el cinturón con el hilo de oro, como se lo ve hoy, pero dividido en 3 pedazos. En un principio fue guardado, mantenido, en Jerusalén y más tarde en Constantinopla. Allí durante el siglo XII bajo Manuela Comninos, 1143 a 1180, la fiesta oficiales por el Santo Cinturón fueron establecidas el 31 de agosto. Al final, el emperador Juan VI Catacousinos, 1347 a 1355, quien tenía un amor especial hacia el santo monasterio de Batopedi, por la gran cantidad de gracias que recibió de allí, donó al cinturón al monasterio. Desde entonces el cinturón santo es guardado en el santo monasterio de Batopedi, en una caja de plata de fabricación más reciente que representa el monasterio. En la parte inferior derecha de la caja que contiene esta reliquia, el artista hizo el dibujo del emperador donante Catacousino significando su donación al monasterio. Numerosos son los milagros que han ocurrido hasta hoy con el cinturón santo. Su valor es incalculable porque está asociado a la Santísima Virgen María. El cinturón santo se mantiene en perfecto estado de conservación, porque estuvo en contacto con la persona y la vida de la Madre de Dios. Y porque los santos son portadores de espíritu durante su vida, y creemos que en las cosas que usaron también después de su muerte. El mismo fenómeno es mencionado en las Sagradas Escrituras cuando objetos que el profeta Elías y los santos apóstoles usaron y causaron milagros, porque éstos tenían la gracia vivida por ellos. Por esta razón la Iglesia permite una devoción honoraria, así como se hace al madero santo de la cruz del Señor. El cinturón santo tiene la gracia única de curar la esterilidad de las mujeres, así como enfermos con cáncer. Por medio de una cinta que en primer lugar ha sido bendita y tocada al cinturón, posteriormente es usada por las mujeres estériles y enfermas. Otra tradición sobre el cinturón sagrado.
Según otra tradición, el cinturón sagrado del Virgen María, un pedazo de tela de lana verde de aproximadamente 90 centímetros de largo, con pequeñas cuerdas a los finales para amarrar, sería identificado con el cinturón que María había dado a Santo Tomás en su ascensión en cielo. La leyenda, consolidada en el siglo XIII, estableció que esta reliquia fue traída a Prato, Italia, alrededor 1141 por un comerciante llamado Mago, que se casó en Jerusalén y lo fue dado como dote por la madre de la cónyuge. Una vez que él estuvo de vuelta a su patria, Mago lo conservó en secreto durante años hasta el momento de su muerte, aproximadamente en 1172, cuando él lo dio a la iglesia de parroquia de San Esteban que todavía lo conserva. El cinturón sagrado fue reconocido como una reliquia santa por las autoridades eclesiásticas. Por lo tanto, esto se hizo un objeto de veneración y culto, cuya fama pronto cruzó las puertas de la ciudad, atrayendo a creyentes y peregrinos de lugares distantes. Entre muchos devotos, hay soberanos como Luis II de Angevin, el rey de Sicilia y Jerusalén, quien vino a Prato por motivos políticos y dio homenaje cinturón sagrado de la Virgen María, príncipes como Francisco Gonzaga. Y distinguidas personas como Matthew de Humieres, embajador de Carlos VI, que solicitó un permiso especial solo para ver la reliquia preciosa. Las personalidades arriba mencionadas eran todos los invitados de Francesco di Marco d'Attini y se quedaron en su residencia. Siendo un objeto sagrado con poderes milagrosos así como el corazón de la lealtad de la ciudad y del espíritu público, el cinturón ayudó al clero local a realzar su prestigio e independencia hacia el obispo de Pistoia, cuya diócesis incluyó Prato, y fue usada también para desarrollar la identidad de la ciudad hacia los forasteros. Una tentativa de robo ocurrió en 1312 y terminó trágicamente con la ejecución pública de Giovanni di Ser Landetto de Pistoia llamado Musiatino que quiso robar la reliquia para venderlo a la comuna de Florencia. Su robo hubiera disminuido el prestigio de ciudad. La reliquia del Virgen María no solo era un símbolo de la religiosidad de la ciudad, era también un testimonio claro de la aspiración común de compartir una identidad colectiva. Esta es la razón por la cual el cinturón logró implicar en su historia no solo a la iglesia local y al sentimiento popular sino también a las autoridades civiles de la ciudad. Las autoridades de ciudad, a fin de conservar el cinturón sagrado, considerado como un patrimonio común por la ciudad entera, publicaron disposiciones precisas y leyes estrictas para su custodia, estableciendo métodos del acceso a la reliquia que aseguró la presencia tanto de clero de ciudad como de magistrados. Después de la tentativa de robar la reliquia, fue construida una extensión de la iglesia, una capilla especial, a fin de salvaguardar el cinturón. Incluso la ceremonia de su exposición a los creyentes durante la fiesta de septiembre, que ocurre el 8 del mes dedicado a la celebración de la Natividad del Virgen María y representando el punto culminante de la celebración, fue regulada por los estatutos de la ciudad. El cinturón que la Virgen María dio a Santo Tomás está en Prato. Antes de ascender al cielo, la Virgen le dio su ceñidor a Santo Tomás. A través de una serie de sucesos acabó en manos de un vecino de Prato que se casó con una palestina heredera del cinto. 5 veces al año se reúnen los representantes de la iglesia y del ayuntamiento y sacan la reliquia que está custodiada en un armario bajo 7 llaves. El cura muestra la reliquia a la gente congregada en la plaza desde un curioso balconcillo circular obra de Donatello. La Catedral de Prato. La Catedral de Prato, en italiano Duomo di Prato, dedicada a San Esteban, se encuentra en la plaza de la Catedral de la ciudad de Prato, Italia. La catedral es una de las más antiguas iglesias de Prato. Se encuentran testimonios de su existencia ya en el siglo X como parroquia de San Esteban. Era la iglesia principal de Borgo Alconio, primitiva zona de Prato. Fue reestructurada desde el siglo X al XV aunque su arquitectura resulta unitaria debido a la pureza de sus volúmenes y la bicromía de los adornos externos que usan mármol verde, serpentina, de Prato.
La estructura actual proviene del siglo XII, quedan los laterales y el campanil, menos la última celda construida en 1356. Durante el siglo XIV, debido a la creciente popularidad de las reliquias del Santo Cíngulo, se cree que es el cíngulo usado por la Virgen María. Esta reliquia está en la ciudad desde 1141 según la tradición. El edificio fue ampliado. En primer lugar se construyó el transepto, quizás a partir del proyecto de Giovanni Pisano, luego se erigió la capilla del cíngulo. Los edificios que se encontraban ante la fachada fueron demolidos para poder crear una nueva plaza que hospedara a la multitud que se congregaba con ocasión de las ostensiones de la reliquia. El púlpito externó. A pesar de las añadiduras y cambios que se han dado durante el tiempo, el aspecto de la catedral resulta unitario. La fachada tardogótica, 1386-1457, fue edificada al abrigo pero no pegada a la antigua. En el espacio intermedio se creó un corredor que lleva al púlpito externo, construido por Micheloso y decorado por Donatello, entre el año 1428 y el 1438. El púlpito fue realizado para mostrar públicamente las reliquias del cíngulo que todavía hoy se expone los días de Navidad, Pascua, el 1 de mayo, el 15 de agosto y de manera más solemne el 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la Virgen María. Sobre el capitel en bronce del púlpito, una serie de cornisas concéntricas hechas de mármol blanco acentúan el efecto centrífugo del púlpito, cuyo parapeto, el original está en el Museo de las Obras de la Catedral de Prato, asemeja un templo dentro del cual grupos de ángeles dan vivaces giros, el baldaquino corona el púlpito. Sobre la luneta encima de la puerta principal se colocó una terracota vidriada de Andrea della Robbia que muestra a la Virgen María entre San Esteban y Juan, protectores de Prato y Florencia. Al lado derecho, reestructurado en torno al 1160, hay dos portales enriquecidos por taraceas, con símbolos que todavía no han sido dilucidados, y el campanil con torre de inicios del siglo XIII. Que se atribuye al maestro Guideto y que al inicio funcionaba como paso elevado. Aligerados por ajimez que se hacen bastante más amplias en el penúltimo orden, concluye con una celda gótica de grandes triforas, añadida en el siglo XIV, como el bloque del tránsito, que se apoya en el campanil. El interior. También dentro del templo presenta un aspecto unitario, aun cuando se han producido numerosas intervenciones a lo largo del tiempo. Las tres naves románicas de inicios del siglo XIII están divididas por amplios arcos que reposan en columnas hechas en serpentina verde con capiteles atribuidos al maestro Guideto. Sobre los arcos las paredes retoman la alternancia de colores. En la nave izquierda se alza el elegante púlpito renacimental hecho con mármol blanco, entre los años 1469 y 1473 con forma de cáliz y una base enriquecida por esfinges. El parapeto tiene relieves de Antonio del Rosellino con temas de la Asunción, la vida de San Esteban, historias de Juan Bautista, este último realizado por Mino da Fiesole. Ante la nave opuesta, hay un candelabro de bronce de Maso di Bartolomeo de 1440, en forma de vaso alargado del que salen 7 estelas vegetales. Maso realizó también la terraza interna, en la contrafachada, que tiene una Asunción de David y Ridolfo Ghirlandaio. Ante la capilla del Sagrado Cíngulo hay un crucifijo pequeño de madera y fuerte expresividad, obra de Giovanni Pisano. Transepto. Tras subir algunos escalones de la iglesia antigua se llega al transepto del siglo XIV, tradicionalmente atribuido a Giovanni Pisano. En el centro del presbiterio hay 3 importantes obras del americano Robert Morris, el altar de mármol 2000, el candelabro y el ambón 2001 de bronce, que con su forma de túnica, con piedras en la base, recuerda la lapidación de Esteban. A la derecha del transepto está el tabernáculo renacimental de la Madonna del Olivo, de los hermanos Damagliano, la Madonna con Bambino 1480 en terracota, obra de Benedetto.
La balaustrada presbiteral realizada en mármol de colores, del siglo XVII, reutiliza algunas formas renacimentales con escudos y querubines del antiguo coro, y da acceso a las capillas. A derecha la Cappella Vinaxesi conserva un notable Cristo depuesto del siglo XIII, y está adornada con frescos del siglo XIX de Alessandro Franchi. Al lado se encuentra la Cappella dell'Assunta, con frescos de 1436 realizados por el maestro de Prato y por Paolo Uxello con historias de la Virgen y de San Esteban, completadas por Andrea Di Giusto en la parte inferior, que muestran una extravagante fantasía en las escenas encantadas, con colores definidos y vivaces, elegantes grafismos y arquitecturas de gusto brunellesco. En la Cappella Maggiore, detrás del altar con el crucifijo bronceo de Ferdinando Tacca 1653, las paredes tienen frescos de historias de San Esteban y de San Juan Bautista, concluidos en 1465 de Filippo Lippi. Abajo a la izquierda, están las exequias de San Esteban, ambientadas en una basílica paleocristiana. Aparece el Papa Pío II con ornamentos rojos y a la izquierda un autorretrato del pintor. Delante, en la pared opuesta, un salón hospeda el convite de Herodes con la danza de Salomé y la entrega de la cabeza del Bautista a Herodías. También el vitral fue diseñado por Lippi. En el ciclo participó también Fra Diamante. La contigua capilla Manasei fue pintada a inicios del siglo XV con historias de Santa Margarita y Santiago por un alumno de Agnoldo Gadí, mientras que la última capilla a izquierda, de los Ingiramos, conserva un monumento fúnebre atribuido a Benedetto da Maiano y un vitral de inicios del siglo XVI. A izquierda del transepto se encuentra la capilla del Santísimo Sacramento con un retablo de Zanobi Poggini 1549 y la bóveda decorada en el siglo XIX. Capilla del Sagrado Cíngulo. La capilla del Sagrado Cíngulo se encuentra en la última parte de la nave izquierda, a contacto con la contrafachada. Se conserva allí el Sagrado Cíngulo, es decir, el cinturón que, según antiguas tradiciones, fue donado a Santo Tomás por la Virgen María durante la Asunción y que llegó a Prato en el siglo XII. La capilla tiene frescos con historias de la Virgen y del Cíngulo, ciclo de sorprendente unidad figurativa, pintado entre el 1392 y 1395 por Agnolo Gadí. Especialmente lograda es la vista de Prato en retorno de Miguel, que fue quien llevó la reliquia a la ciudad. El altar del siglo XVIII, con relieves de Emilio Greco, encierra el cíngulo y está coronado por la Virgen con el Niño, alrededor de 1301, de Giovanni Pisano. La capilla está cerrada por un cancel de bronce de Maso di Bartolomeo, Pasquino da Montepulciano y otros.